Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único merecedor de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba a su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranatha desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Y en este día te traigo el estudio de anatomía bíblica. Llevamos ya 10 enseñanzas. Hoy te voy a dar la enseñanza número 11. Estamos ya un poco más de la mitad del Nuevo Testamento. Hoy ya terminamos las cartas paulinas, terminamos los evangelios, libro de historia, que es el libro de los hechos, y ya terminé en la enseñanza número 10, las cartas paulinas. Hoy vamos a empezar las epístolas generales y voy a abordar y ponerte en perspectiva la epístola de Santiago. Nuevamente quiero traer a remembranza lo que la palabra Biblia en el original griego y latín significa libros en plural. ¿Por qué? Porque está compuesta por dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tiene 66 libros por todo, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros o cartas en el Nuevo Testamento, suman un total de 66. Contiene 1189 capítulos, 929 capítulos en el Antiguo Testamento, 260 capítulos en el Nuevo Testamento. Hay 31.173 versículos en toda la Biblia y 773.692 palabras. En la Biblia hay más de 5.500 promesas que Dios hizo al pueblo de Israel y a la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años por 40 hombres, 32 hombres confirmados en el Antiguo Testamento y 8 hombres confirmados en el Nuevo Testamento. Posiblemente hay un noveno, no se sabe. De hecho, la enseñanza número 11 que te voy a enseñar el día de hoy es una epístola que quedó en el anonimato. El Espíritu Santo no reveló quién fue el escritor. Se especula, pero no hay una aceptación universal de quién es el escritor, porque el Espíritu Santo no lo reveló. Así que es posible que haya un noveno escritor, pero no está confirmado. Así que sabemos que hay 8 confirmados. Esto es lo que en síntesis es la Biblia. Estamos estudiando el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento nosotros sabemos que está formado por 5 secciones. La primera sección son los evangelios, 4 evangelios que incluye Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos porque tienen una misma perspectiva en cuanto a reconocer al Señor Jesucristo en su humanidad como hombre. Entonces comparten la misma perspectiva y criterio. Abordan más al Señor Jesucristo como en su parte humana. El evangelio de Juan se le conoce como el evangelio teológico o espiritual, porque presenta al Señor Jesucristo bajo una perspectiva divina. El apóstol Juan muestra la divinidad y no la humanidad del Señor Jesucristo, cosa que los primeros 3 escritores, los 3 evangelistas no lo hicieron. Entonces por eso son sinópticos, porque comparten una misma perspectiva. Juan tiene una perspectiva totalmente espiritual, teológica, y presenta el aspecto divino de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los 4 evangelios. Hay un 5º evangelio que se considera y es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos se le conoce como el libro del Espíritu Santo o el 5º evangelio. Ese libro es un libro fascinante, el libro del Espíritu Santo, porque es cuando el Espíritu Santo toma una participación muy dinámica, proactiva en cuanto a dirigir la iglesia. ¿Qué es lo que él hace? Ese es el ministerio del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, enviado por nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Entonces, esa es la segunda sección, libro de historia, que es el libro de los Hechos. La tercera parte son las epístolas paulinas, que empieza en Romanos y termina en Filemón, las cuales ya las terminé en la enseñanza número 10. La cuarta parte son las epístolas generales, que comenzamos el día de hoy en esta enseñanza número 11, con la epístola de Santiago y llega hasta Judas.
Finalmente, la quinta parte es de profecía, que es únicamente el libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años, comenzando la primera en el año 45 y terminando la última en el año 95 de nuestra era. Fue escrita en el griego koiné, que significa la forma más común, lenguaje griego cotidiano en el primer siglo de nuestra era. Esto es una anatomía de lo que es la Biblia, y el día de hoy te voy a enseñar la enseñanza número 11, que es el libro o la epístola a los hebreos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos y te damos toda la gloria principio a fin, porque solo usted se la merece, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, que usted nos bendice, nos ayuda y nos ayuda a entender tu palabra, Espíritu Santo, que nos mandó a su Espíritu Santo como el maestro por excelencia, el consolador, el guía, para que no nos dejara abandonados, no nos dejó huérfanos, sino que usted mandó el Espíritu Santo, el cual nos guía a todos nosotros, especialmente en todo lo concerniente a lo que es el aprendizaje de tu santa y divina palabra. El autor, aunque algunos incluyen el libro de los Hechos entre los escritos por el apóstol Pablo, algunos creen que fue el apóstol Pablo. La verdadera identidad del autor sigue siendo un enigma. Aquí falta el acostumbrado saludo, tan común en sus obras o en sus otras epístolas. Adicionalmente, la sugerencia de que el escritor de esta epístola se basa en el conocimiento e información provista por otros que realmente fueron testigos presenciales de Jesucristo, según Hebreos capítulo 2, versículo 3, hace que la autoría paulina resulte dudosa, muy cuestionable. Algunos le atribuyen su escritura a Lucas. Otros sugieren que Hebreos pudo haber sido escrito por Apolos, otros por Bernabé, otros por Silas y aún hasta Felipe, o aún algunos que dicen que Aquila y Priscila. Yo no creo que Aquila y Priscila hayan escrito, ellos no tenían ese conocimiento, pero se ha especulado demasiado. No hay un consenso general, sigue en el anonimato, es un enigma, así que por lo que sabemos fue el Espíritu Santo quien lo escribió y más nadie. Independientemente de la mano humana que sostuvo la pluma, el Espíritu Santo de Dios es el divino autor de toda la escritura, según 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Por tanto, Hebreos habla con la misma autoridad canónica que los otros 65 libros de la Biblia. Muy particular es el libro de los Hebreos porque no tiene un autor definido humano, pero sabemos que el autor divino es el Espíritu Santo. Fecha de su escritura: el padre de la iglesia primitiva, Clemente. Cuando yo digo el padre de la iglesia, no son los apóstoles, son lo que se conocían como los hijos espirituales de los apóstoles. Cabe recalcar, y quiero ser categórico, que los apóstoles todos fueron judíos. No existe ningún apóstol gentil. Eso es una mentira. Hay muchos que se autodenominan hombres y hasta mujeres. Y yo digo, oye, en la Biblia Jesús no llamó a ninguna mujer al apostolado. Y ahora hay mujeres que se autodenominan ellas mismas apóstoles. Imagínate hasta dónde ha llegado esto. Cuánta herejía, cuánta distorsionamiento de la palabra santa de Dios. Si Jesucristo no llamó a ninguna mujer al apostolado, ahora hay mujeres que se autodenominan apóstoles, y eso es es totalmente antibíblico, porque eso no hay una referencia bíblica en ninguna parte de la Biblia que diga que una mujer fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo, y si no lo fue en aquel entonces, mucho menos ahora. Entonces, así está la iglesia contaminada con esta falsa doctrina. Y estaba muy de moda de que el pastor era el apóstol y la esposa del pastor era profeta, pero ahora ya no es suficiente. Ahora el pastor es apóstol y aún la esposa del pastor ahora es apóstol también. Y hay iglesias que así están, lo cual es antibíblico totalmente, tanto para el hombre como y especialmente para la mujer. Así que no te dejes engañar con esas mentiras del mismo diablo. Son herejías de hombre, no hay referencia ni fundamento bíblico que sostenga tal cosa. Así que nosotros, este padre primitivo, Clemente, hijo de uno de los apóstoles, que dice que fue el apóstol Juan, él enseñó citó de que el libro de los Hebreos fue escrito en el año 95 después de Cristo. O sea, cuando el apóstol Juan escribe básicamente el libro de Apocalipsis, lo cual
no es correcto porque no fue ahí cuando se escribió. Sin embargo, una evidencia interna, tal como el hecho de que Timoteo estaba vivo para el tiempo en que la epístola fue escrita, y la ausencia de cualquier evidencia que mostrara el fin del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, que ocurrió con la destrucción de Jerusalén cuando el Imperio Romano mandó al general Tito en el año 70 y destruyó nuestro templo en Jerusalén y nos echaron fuera de nuestra tierra. Indica que el libro fue escrito alrededor del año 65 de nuestra era. Así que Clemente se equivocó por 30 años. No fue en el año 95, se cree universalmente que fue escrita en el año 65. Propósito de la escritura. El desaparecido doctor Walter Martin, fundador del Instituto de Investigación Cristiana y escritor del libro El Reino de los Cultos, dijo sarcásticamente en su acostumbrada manera de hablar que el libro de Hebreos fue escrito por un hebreo para otros hebreos, diciéndoles a los hebreos que dejaran de actuar como hebreos. Realmente muchos de los primeros judíos creyentes estaban volviendo a caer en los ritos y rituales del judaísmo a fin de escapar de la creciente persecución. Entonces, esta carta es una exhortación para que estos creyentes perseguidos continuaran en la gracia de Jesucristo. Versos clave. Hebreos 1, 1, 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El apóstol Juan presenta en su evangelio al Señor Jesucristo como el creador de toda la creación. Y el escritor del libro de los Hebreos presenta al Señor Jesucristo como el creador de todo el universo. Así que hay una similitud, un paralelismo ahí que podemos ver. Sin embargo, no estoy sugiriendo que fue el apóstol Juan porque no lo fue, no está comprobado. Hebreos capítulo 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Uno de mis favoritos versículos. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 12:1-2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puso delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esos son los versículos clave del libro o la epístola de los Hebreos. Breve resumen. El libro de Hebreos está dirigido a tres diferentes grupos. Número 1, los creyentes en Cristo. Los no creyentes que tenían conocimiento de y una aceptación intelectual de los hechos de Cristo. Y tercero, los no creyentes que fueron atraídos a Cristo, pero que a última instancia lo rechazaron. Es importante entender a qué grupo se dirige cada pasaje. El fallar en hacerlo de esta forma nos llevará a conclusiones que son inconsistentes con el resto de la escritura. Entonces hay que analizar en qué parte de toda la epístola se está dirigiendo a cada uno de estos tres diferentes grupos. El escritor de Hebreos continuamente hace mención de la superioridad de Cristo, tanto de su persona como de su obra ministerial. En los escritos del Antiguo Testamento entendemos que los rituales y ceremonias del judaísmo señalaban simbólicamente la venida del Mesías. En otras palabras, los ritos del judaísmo no fueron sino sombras de las cosas que habrían de venir, lo dice el escritor del libro de los Hebreos. Hebreo nos dice que Jesucristo es mejor
que lo que la mera religión puede ofrecer. Toda la pompa y circunstancia de la religión palidece en comparación con la persona, la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema que prevalece en la escritura de esta elocuente carta. Es una carta muy elocuente. Indiscutiblemente, el escritor de la epístola de los Hebreos era profundamente un hombre docto en toda la ley judaica, la ley mosaica, en todo lo que es el judaísmo. Por esa razón, yo creo que no pudo haber sido Lucas, porque Lucas era un gentil, ni mucho menos otro. Se cree muy fuertemente que fue Apolos. Cuando tú lees el libro de los Hechos, habla de Apolos. Dice que era un judío de Alejandría. Es interesante porque Apolo también fue un judío que no nació en la tierra de Israel. ¿Dónde quedaba Alejandría? En Egipto. Entonces, Apolos nació en Egipto, en la tierra de Alejandría. Sin embargo, era judío, por supuesto, porque un judío puede nacer en cualquier parte del universo y es judío. No tiene que nacer en Israel. Así que este es otro caso, como también el apóstol Pablo de Tarso, una provincia del Imperio Romano. Pablo, el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, que el apóstol Pablo posteriormente no nació en Israel, nació en una provincia del Imperio Romano que se llamaba Tarso. Y Apolos dice que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, un judío de Alejandría, que había nacido en la tierra de Alejandría en Egipto. Sin embargo, judío, luego reconoce al Señor Jesucristo como su Mesías, se convierte al cristianismo, llega, trabaja con el apóstol Pablo y se convierte en una gran bendición para la iglesia porque era un hombre con un profundo conocimiento de toda la ley judaica y de la misma manera que el apóstol Pablo, él debatía con los judíos a través de las escrituras judaicas, obviamente la Torá y la Tanakh, mostrando de que Jesucristo era el Mesías prometido para Israel. Es probable que haya sido Apolos, sin embargo, tampoco está confirmado, porque su escritura es muy diferente a todas las cartas paulinas. Así que, pero no sabemos. Pero no importa quién la escribió. Lo que importa es que es escrita por Dios, por el Espíritu Santo, independientemente al hombre que haya usado, es para ti y es para mí. Y eso es lo que importa. Conexiones. Tal vez en ninguna parte del Nuevo Testamento se centra más la atención del Antiguo Testamento que en el libro de los Hebreos, el cual tiene como su fundamento el sacerdocio levítico. El escritor de Hebreos compara constantemente la inadecuada o el inadecuado del sistema sacrificial del Antiguo Testamento con su perfección y consumación cumplida con Cristo, donde el antiguo pacto requería continuos sacrificios y una expiación anual por el pecado, que era ofrecida por un sacerdote humano, el sumo sacerdote humano. El nuevo pacto provee un sacrificio único a través de Jesucristo, según dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. Así como el acceso directo al trono de Dios para todos los que están en él. Algo que en el judaísmo no se puede hacer. Pero el trono de Dios está abierto. El Señor Jesucristo rasgó el velo del lugar santísimo. Y ahora tenemos acceso directo a través de la sangre de Jesucristo, tú y yo, y todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor, tenemos acceso directo a Dios, sin necesidad de ningún rito, ni de ningún acto religioso, ni tampoco de ningún intermediario. El único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, hecho hombre. Aplicación práctica. Rica en fundamentos de doctrina cristiana, la epístola a los Hebreos también nos proporciona ejemplos alentadores de los héroes de la fe de Dios, quienes perseveraron a pesar de grandes dificultades y circunstancias adversas. Hebreos capítulo 11. Estos miembros del Salón de la Fe de Dios proporcionan pruebas abrumadoras en cuanto a la garantía incondicional y fiabilidad absoluta de Dios. De igual manera, nosotros debemos mantener una perfecta confianza en las ricas promesas de Dios, a pesar de nuestras circunstancias, meditando sobre la fidelidad de la roca sólida e inconmovible de los siglos, de la obra de Dios en la vida de su santo a través del Señor Jesucristo, que era el propósito del Antiguo Testamento.
El escritor de Hebreos proporciona también un gran ánimo a los creyentes, pero hay 5 advertencias solemnes a los que debemos prestar atención y te las voy a poner en perspectiva. Pero no da un gran ánimo, no da un gran ánimo. Así que es interesante estudiar el libro de los Hebreos. Existe el peligro de descuidarnos. Número 1, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Existe el peligro de descuidarnos e irnos de la fe cristiana. Ese es el primero. El 2. Segundo, el peligro de la incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículo 7 y Hebreos capítulo 4, versículo 13. Tercero, el peligro de la inmadurez espiritual. Muy interesante y lamentablemente abunda en la iglesia. Hebreos capítulo 5, versículo 11, Hebreos capítulo 6, versículo 20. El peligro de fallar en permanecer. Número 4, Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 39. Y número 5 y último, el inherente peligro de desechar a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 29. Estos son los 5 peligros que nos advierte la carta o la epístola de Hebreos. Voy a volver a repetir. La número 1, el peligro número 1 de las 5 advertencias solemnes a los que debemos prestar atención es: existe el peligro número 1 de descuidarnos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Número 2, el peligro de la incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículo 7 y Hebreos capítulo 4, versículo 13. Número 3, el peligro de la inmadurez espiritual. Hebreos capítulo 5, versículo 11 y Hebreos capítulo 6, versículo 20. Número 4, el peligro de fallar en permanecer como fiel a Dios, lógicamente. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 39. Hebreos 10, 26, 39. Y el quinto y último, el inherente peligro de desechar a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 25 y al 29. Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 29. Y así encontramos coronando esta gran obra de riqueza doctrinal. Un refrescante manantial de aliento y una fuente de sanas y prácticas advertencias contra la pereza en nuestro caminar cristiano. Pero hay aún más, porque en Hebreos encontramos un retrato magníficamente reproducido de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra gran salvación y de nuestra fe. Lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fascinante la carta, la epístola a los Hebreos. Te animo a que la estudies, te animo a que te enamores de esta fascinante epístola. Es refrescante, es un manantial de vida, es refrescante, lleno de doctrina sana, llena de enseñanzas profundas. Nos advierte estos 5 peligros que debemos de evitar. Y tenemos el Salón de la Fama. Hablemos un poco del Salón de la Fama, Hebreos capítulo 11. Se mencionan a varios. En el Salón de la Fama, el escritor de los Hebreos nos presenta a estos hombres, y ahí aún se menciona mujer, de que se volvieron miembros del Salón de la Fe de Dios. ¿Cuánto debemos de anhelar tú y yo algún día? Tal vez no vamos a hacer ahí, pero por lo menos acercarnos un poco más a ese salón de la fe en Dios. Por lo menos ese es mi deseo y yo te animo a que tú lo hagas también. Es importante por esa razón estudiar el libro de los Hebreos, porque nos enseña una doctrina riquísima, profunda, nos enseña verdaderamente el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto, nos enseña verdaderamente qué es la fe. Hablamos mucho, Hebreos 1:11, lo mencionamos todos los días. Hablarlo es una cosa, vivirlo es otra. Así que hay que vivir la fe, hay que vivir la fe. Y a Dios le interesa que hablemos el idioma de la fe, porque ese es el idioma de Dios. Eso es lo que verdaderamente la iglesia necesita hoy más que nunca. Sana doctrina, verdaderamente conocer quién es el Señor Jesucristo, tener madurez espiritual y por supuesto alcanzar un nivel espiritual y un nivel de fe que agrade a Dios y que nos permita ser efectivos en nuestra comunicación, en la oración continua, diaria con el Señor, con nuestro amado Dios. Eso es el libro de los Hebreos. Fascinante. Estúdialo. Enamórate del libro de los Hebreos. Apréndelo. Es un manantial de agua. Es un manantial de vida. Es refrescante. Nos da esperanza, nos da ánimo, nos enseña. Es poderoso. Poderoso. Yo creo que por esa razón, es mi opinión teológica, creo yo que por esa razón el Espíritu Santo no reveló quién era el autor humano, porque fue el mismo quien lo escribió. Yo creo que fue el mismo Espíritu Santo quien lo escribió. Yo creo eso. Por algo no lo reveló. Por algo no lo reveló. Así que
por 2000 años casi de historia de la iglesia, se ha hablado mucho, discutido y se ha estado en desacuerdo quién es o quién fue, mejor dicho, el escritor del libro de los Hebreos. Y no hay un consenso. Yo creo que ya no hay que seguir preocupándonos por eso. Yo creo que más bien debemos de aceptar que el autor de la epístola de los Hebreos fue el Espíritu Santo. No solamente el autor divino, sino el autor humano. Pues para Dios no hay nada imposible. Él pudo haberlo hecho también. Esa es mi opinión teológica, obviamente. Yo creo eso. Pero sí sabemos que ningún hombre se puede confirmar que lo hizo. Por ende, yo creo que fue el Espíritu Santo quien personalmente lo escribió también. Eso es lo que yo creo. Si tú crees otra cosa, perfecto. Es mi opinión teológica. Nadie me lo enseñó, yo creo esto. Tal vez algunos creen igual que yo, y si no, no importa. Es mi opinión teológica personal, la cual yo estoy presentando. No la tienes que aceptar, pero tampoco la puedes discutir, porque no hay evidencia quién lo escribió. Así que, mis amados, eso es en síntesis lo que es la carta de los epístolas a los Hebreos. Una carta poderosa, una carta con mucha enseñanza, con un gran poder. Nos anima, nos motiva, nos refresca, es de gran bendición, nos habla de fe, que nos enseña la fe de una perspectiva completamente diferente a toda la Biblia, y la verdad que tenemos que hablar de esa manera. Mis amados, ese es el fascinante libro o la epístola a los Hebreos. Así que le damos la gloria a Dios por esta oportunidad que nos dio de aprender y que me dio el Señor de enseñarte y ponerte en perspectiva y exponerte la santa palabra de Dios. En esta ocasión fue la epístola a los Hebreos. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te alabamos y bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria porque solamente usted se la merece, Señor Jesucristo. Y gracias a usted, Espíritu Santo, por habernos regalado toda la Biblia, pero también el libro de los Hebreos, y que usted no permitió revelar el autor humano. Y yo creo que fue usted quien lo escribió. Esa es mi opinión teológica, pero sabemos que usted sí es el autor divino. Así que le damos la gloria y le agradecemos por esta bendita palabra que nos dio. Ayúdanos a aprender la epístola a los Hebreos. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros a crecer espiritualmente en tu santa y divina palabra y aprender todas estas doctrinas cristianas que nos enseña el libro de los Hebreos, para la gloria de tu santo, bendito y poderoso nombre. Y te lo pedimos, Padre amado, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maranata, el Señor viene pronto. Y nosotros, su amada iglesia, su iglesia virgen, su iglesia amada, su iglesia puras, limpias, sin mancha, sin arruga, le decimos juntamente con el Espíritu: sí, ven, Señor Jesús, que te esperamos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su santo, bendito y divino rostro sobre tu vida. Soy el doctor Chisrael Goldman del Ministerio Maranata desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Y continúo orando para que el Señor te siga bendiciendo y le damos toda la gloria a Dios. Mi alma alaba al santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.